Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Seabra Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ayer el gobierno anunció un nuevo superávit financiero en mayo, lo que lleva el acumulado en estos primeros 5 meses del año al 0,4% del PBI. Un logro muy importante que permite seguir avanzando en la lucha contra la inflación. José, ¿crees que este resultado se va a poder seguir manteniendo en los próximos meses? Claro, sabemos que junio es muy especial por el pago de medio aguinaldo, pero creo que primero los resultados ratifican la voluntad y la convicción. Muchas veces se han anunciado ajustes fiscales y después no han podido producirse, y entonces creo que hay que tomar en consideración. Bueno, a ver, José, una digresión, ¿no? La primera vez que se logra esto es del 2008, ¿no? Sí, sí. Es verdad que cuando uno mira el comportamiento de las cuentas públicas a lo largo del año, cada vez se va haciendo más difícil a medida que avanza el año, y los 2 últimos meses son el segundo cruciales. semestre siempre es mucho más difícil. Sí, y el final del año y diciembre en particular. Pero no hay duda de que hay una voluntad, de que hay una especie de obsesión, inclusive yo diría, y además hay una disposición a conseguir este resultado, por decirlo de alguna manera, cueste lo que cueste. Bueno, se habla justamente, ¿no?, de este concepto del ancla fiscal, ¿no?, contra la inflación, un concepto distinto a lo habitual, ¿no?, en la Argentina. Sí, yo creo que al principio del programa lo que había era un ancla nominal muy fuerte con la estabilidad del tipo de cambio y con la devaluación inicial potente, y después el crawling pega al 2%, eso funcionó muy bien, y el ancla fiscal era una promesa, y como esa promesa se cumplió desde muy temprano, efectivamente creo que es uno de los anclas, de las anclas del programa. Y creo que existe la convicción por parte del gobierno de que en este terreno no se debe fallar. A veces es imposible porque la realidad puede ser más fuerte que uno, pero creo que hoy por hoy no se discute la capacidad de conseguir lo que se promete o algo muy parecido. Bueno, y la aprobación en el Senado, ¿no?, de la ley bases y el paquete fiscal también va a contribuir, ¿no?, a mantener esta trayectoria, este sendero, ¿no? Yo creo que sí, porque también esa era otra fuente, digamos, de tensión, de dudas o de rispideces, y el gobierno por lo menos ha mostrado, se ha flexibilizado y ha demostrado una capacidad política, una voluntad de negociar políticamente. Y eso también contribuye en la medida que la ley bases va a permitir, sobre todo si la reforma fiscal que tuvo este tropezón en el Senado se corrige y rige, ahí empezamos a mejorar la calidad del resultado fiscal. ¿Te referís al tropezón de la modificación de ganancias, ¿no? Ganancias y bienes personales, los dos importantes, está enganchado eso con el blanqueo, y ahí hay una fuente de recaudación de carácter más permanente que estaba en tela de juicio. Si eso se instala, eso va a permitir también darle una mayor solidez a los resultados fiscales, que lo que el gobierno necesita es migrar de fuentes precarias, discutibles, o que eventualmente puedan ser bloqueadas en la justicia, por otras bases que tengan característica de permanencia. El gobierno viene, ¿no?, cumpliendo sus promesas, como venimos hablando, en el plano fiscal, no así en el plano cambiario, donde en su momento se había, ¿no?, prometido abandonar el cepo cambiario a mediados de este año, y queda claro, por lo menos, ¿no?, de acuerdo a lo que uno ve, que el cepo cambiario tiene cuerda para rato, ¿no? Así es. Creo que hay la intención de negociar un apoyo internacional más contundente para avanzar más rápido en ese terreno, y ahí no ha habido progresos, y el gobierno creo que con razón prefiere mantener entonces las cosas como están, seguir negociando, seguir buscando un respaldo, y mientras tanto mantenerse en estas condiciones. Creo que cuando tenga un respaldo más grande va a ir levantando las restricciones. Me da la impresión también de que el fondo tiene quizá una mirada diferente al gobierno, y parte de la negociación o de las fricciones que debe haber están vinculadas a eso. En el texto de la octava revisión, de la última revisión, claramente el fondo desliza la necesidad de abandonar el blend 80-20 en el tipo de cambio,
y el gobierno ha salido tras cartón a decir que esa no es la intención, mucho menos para fines de junio. Uno imagina igual, ¿no?, que el gobierno al principio, ¿no?, en los primeros meses de la gestión, de alguna manera anticipaba una posible salida del cepo en junio, julio, y posiblemente eso le comunicó al fondo, y por eso es que el fondo ahora plantea esta cuestión, ¿no? Sí, creo que eso no va a ser así, pero también está muy claro que el año que viene es un año electoral y el gobierno va a querer llegar sin estos controles como una manera de demostrar que los resultados favorables no son una casualidad o algo conseguido por la aplicación de medidas excepcionales, sino un resultado sostenible. Así que creo que esto es una discusión importante que tiene que ver mucho con el tiempo y que tiene que ver mucho con una expectativa que tiene el gobierno de conseguir, me parece a mí, un nuevo acuerdo con el fondo que aporte plata fresca del fondo, de multilaterales, y que entonces le permita no solo bajar la inflación, sino pasar a un sistema cambiario y una definición más amplia de lo monetario, que ya no parezca tan precario como lo que hay ahora. Se habló mucho justamente en los últimos días de esto que está planteando, ¿no?, de esta búsqueda del gobierno de este acuerdo, de estos fondos frescos para salir del cepo. Así es. Y creo que tiene sentido no tomar grandes riesgos, pero también es verdad que el reloj está corriendo y entonces eso va a tener efectos. Un poco, te decía, la primera parte del programa se vio muy beneficiada por la estabilidad cambiaria. Estamos entrando o dejando la parte más favorable, la estacionalidad de la liquidación de divisas. El 80-20, si uno lo piensa mecánicamente, lo que va a generar es un faltante de divisas hacia final del año. Entonces, de alguna manera ahí hay que abrochar algo y mostrar algún avance para que no genere eso alguna inestabilidad o incomodidad cambiaria. Bueno, justamente, ¿no?, hablando de la contribución, ¿no?, de la estabilidad cambiaria a la desaceleración de la inflación, el dato de mayo fue del 4,2%, la inflación mensual. Se espera un rebote, ¿no?, para junio, se espera que la inflación podría llegar al 6%. ¿Cuál es tu expectativa en este sentido? Bueno, era algo parecido a eso, a lo mejor puede ser más baja porque el resultado fue más bajo, y creo que hay que aclarar y explicar, no cuesta nada, separar dos cosas. Este rebote de la inflación está asociado también a aumentos tarifarios que se habían demorado para conseguir un mejor resultado y ahora van a aparecer. La suba de tarifas no es inflacionaria, es una medida desinflacionaria que apunta a bajar la inflación, pero es obvio que cuando uno lo mide, suben las tarifas y tienen una incidencia fija y esto aumenta la lectura. Pero el aumento de tarifas está pensado para reducir subsidios y es una medida para bajar la inflación. Y uno tiene que tener las dos cosas, las dos miradas por separado, así que hay que hacer también un esfuerzo para explicar la naturaleza del rebote eventual en junio, y lo que habría que mirar es una definición núcleo, y aún la definición núcleo arrastra algunos elementos derivados en un segundo orden de los aumentos de tarifas. Hay que tener una mirada un poquito más extendida y creo que hay que explicar bien que el programa inflacionario no se va a ver perjudicado por los aumentos de tarifas, aunque la lectura de inflación sí, y que conviene seguir avanzando porque eso va a mejorar también de una manera sostenible las cuentas públicas, que es lo que estamos pidiendo. Si uno hace memoria, en el gobierno de Macri, que se hicieron todas las cosas juntas, se unificó, prácticamente se levantó el cepo, se unificó el tipo de cambio, se anunció las metas de inflación, se anunciaron las metas de inflación y se corrigió los precios relativos todos juntos. Y cuando se mezcla eso hay dudas, porque a veces la inflación es más alta que lo que uno pensaba, pero por efecto de estos ajustes por única vez. Muy bien, muchas gracias, José. Gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado sobre la marcha de la economía del economista José Ciaba Serrate. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.